Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez. Good morning. For the morning. Ah, no, ese era otro programa. Buenos días, audiencia. ¿Qué tal, hermanos en Cristo? Feliz sábado a todos. Hoy tenemos sol, después de una semana de lluvia, nublada. Estamos aquí en nuestra radio hermana, amiga. El Señor siempre con su corazón inclinado hacia nosotros los pecadores. Quien les habla, Walter Buceta, en el 104.9 del dial de la FM, frecuencia modulada. Cadena JBC retransmite por especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.1 San Clemente del Tuyú, Zorobabel, 1540 por amplitud modulada, en Montegrande. Esas son formas de retransmisión. Sé que hay otras también, pero como esto cambia permanentemente y yo el cartelito lo tengo fotografiado ya, les digo esa y les cuento esa. Estamos al aire en JCB, Jesucristo bendice. Ese Señor que ha venido en carne, por allá dice la historia, en el año 0, según la historia escrita, el Señor vino cuando el tiempo se cumplió, apareció entre nosotros en carne, por su profecía, por lo que Él dio como fe a los hombres para que creyéramos, y aquí estamos. Hoy con el diario del lunes sabemos que el Señor creció, aún la historia, aún los no creyentes dan cuenta de que el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros. De ese hablamos, del Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos dispuestos ¿para qué? Para salvarnos, para que hoy a la mañana 3, 4 locos o muchos micrófonos en el mundo. Andrés del otro lado de la pecera, hola. Gracias, Andrés. Hablando de este hombre, decía Nietzsche, aun cuando uno dice no, existe Dios, ya dijiste no, y existe, le diste existencia. No porque alguien diga, sino porque el Señor ya existe. Así que también nos comunicamos por el www.radiojcb.com.ar. Así que... ¡Correcto! Así que www.radiojcb.com.ar. Ahí cliqueas. Tiempo de Esperanza es nuestro programa. Va de 8 a 9 de la mañana del sábado. Y nos escuchás por internet también. Otra forma. ¿Internet aún funciona esa cosa? Sí, Homero, internet. Es una computadora que se inventó hace ya mucho tiempo. Según dicen los hindúes las inventaron. Yo no, la verdad que... Yo tampoco. 42640686, líneas rotativas. 4. Esperá, te digo. 42640686. Nos llamas y ahí... Aguantá cachito. Dale, pará, de vuelta, te repito. 42 64 06 86. ¿Te llegó? Gracias, muchas gracias. Bueno. Ahí son las líneas rotativas y te va a atender ¿quién? Jan Navarro. Buen día, Jan Navarro, ¿cómo le va? Feliz sábado. Espectacular, Gracias, vieja. Gracias por el salido, ¿Qué onda, ¿Qué onda, hija? Y el que trajo el tema
Hoy el de los incunables no falló, Néstor. Néstor Noguera. Buen día, audiencia amada de esta radio. El Señor ponga sus ojos en tu hogar, en tu familia, en todo lo que vos amás, y puedas en esta mañana descansar en Él, en sus promesas que son fieles y en su palabra que permanece para siempre. Así es. Volvemos a decir cómo son las maneras que nos comunicamos. Short Messenger Special, o sea, SMS. 11 69 09 3500. Repito, 116909 3500 por WhatsApp. Así. Líneas al aire si nos querés llamar. Si te da por llamarnos. 42 64 06 48. Te repito, toma el lápiz. 42 64 06 48. Claro. Y habrá otras más formas de comunicarse, pero por ahora tenemos estas del éter. Gloria a Dios. Esa, que entra a tu casa y hacemos todas, bueno, por lo menos yo hago todas estas morisquetas, estas pavadas con la voz para que me prestes atención, porque te quiero hablar de aquel que vino a la tierra, que dejó su trono de gloria para venir a estar con nosotros como uno más. Y nos libertó y nos dio libertad para hablar de él, como dijera nuestro hermano Pablo, en tiempo y fuera de tiempo. Néstor, ¿cuál es el tema de hoy? En realidad no tenemos un tema preciso, puntual. No, y tratar de hablar del Señor un poco más. Yo, la verdad, hoy me levanté Walter a la mañana y le agradecía al Señor por este despertar, ¿no? Me ha dado en este sábado, y en el cual también recordaba, ¿no? Ayer llegué muy cansado de toda la semana laboral que uno tuvo, y no tuve por ahí la oportunidad y buscar ese momento de hablar con el Señor, ¿no? Justo había venido mi hijo y no tuve esa oportunidad de buscar la presencia del Señor y agradecerle, ¿no? Por la semana, si bien ha sido un poco cansada, pero he visto su cuidado, su bendición, y no encontré ayer ese momento de intimidad con el Señor. Y hoy a la mañana sí, me levanté, mi hijo estaba durmiendo, mi mamá también, y le agradecía al Señor por este despertar, y le pedía perdón porque ayer no le pude de alguna forma expresar mi agradecimiento por el cuidado que Él ha tenido conmigo y por la semana laboral. Y también pensaba, ¿no? Y le agradecía al Señor por las bendiciones que ha tenido para conmigo, en lo cual uno puede vivir en este mundo, pero por sobre todas las cosas, ya cuando me levantaba y hacía planes para venir aquí para la radio, ¿no? Porque la verdad, Walter, que esto es invalorable. Encima, ¿viste? Uno hablar del Señor, ¿viste? Y uno ahí ve verdaderamente la gracia del Señor. Que nosotros estemos en esta mañana, Walter, acá buscando un tema, a ver cómo poder llegar al corazón del oyente, hablarle del Hijo de Dios. Nosotros, ¿viste? Que uno albañil, otro pintor, otro, ¿viste? Estamos en estas cosas, y yo le agradecí al Señor principalmente porque estoy seguro que yo no soy merecedor de este privilegio. En la intimidad yo sé que no soy, pero y si Él lo ha permitido, alabado sea su nombre. Por eso que en esta mañana queremos compartir con vos, ¿no? Alguna porción de la palabra de nuestro Padre Celestial. Viste que hay un salmo, Néstor, que dice que Él mora en las alturas, allá donde nadie llega. Sí. Sin embargo, Él nos hizo llegar hasta ahí. Pero ¿qué dice ese salmo? Dice que Él está en la gloria de la altura y sus pies están en la tierra con el menesteroso. Creo que el tema de hoy
tiene que ver con eso, porque la actitud de nuestro Señor siempre ha sido igual, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Él lo que quiere mostrar, por eso Jesús lo primero que dijo es ir y decir que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, a nosotros. A los discípulos más íntimos los mandó a decir esto con encargo, porque el corazón de Dios, cuando uno habla del corazón, del centro del corazón de Dios, habla de la intención de Dios para con nosotros los pecadores. Cuando vos decís que no somos dignos, es verdad, porque Él en intimidad nos manifiesta una vez y listo, para que nosotros lo tengamos presente esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil de los seres humanos olvidarse del Señor por naturaleza, ¿viste? Porque el pecado ha hecho eso entre nosotros. Lo primero que ha hecho el pecado entre nosotros es convertirnos en desposeídos de la gloria de Dios y después en estar obnubilados, tener una nube adelante de los ojos y ver todo lo que es bendición como maldición. Y pensar que todo es maldición. Y pensar que las cosas en el mundo se consiguen porque yo soy trabajador, porque yo soy inteligente y hago en consecuencia, porque yo soy virtuoso y mantengo mi virtud, la sostengo. Nada de eso es verdad. Aún más, todo eso es mentira. Por eso Pablo, que leíamos el otro día, ¿te acordás que leíamos por ahí por Filipenses? Todo lo bueno de mi vida, aún como perseguidor de la iglesia, como perseguidor de los creyentes en Cristo, lo tengo por basura, porque el tipo dice, de los fariseos, israelita de cepa, de los fariseos los primeros, guardador de la ley como irreprensible, dice el tipo. Sin embargo, todo eso lo tenía por basura. Es muy difícil para nosotros tener conciencia plena de lo que somos. Por eso el Señor nos pone un poquito dentro de la horma para que nosotros sepamos que esta es nuestra posición casi cotidiana. Para vos también, oyente, porque para mí, cuanto uno más sabe de la gloria de Dios, cuanto uno más conoce al Señor Jesucristo, más pequeño y más inservible te ves. En manos de Él, por supuesto, el pueblo judío hoy ves. Yo creo que los judíos hoy en día ocupan todos los puestos de excelencia y brillan por tantos años de haber andado con Dios. Son gente muy inteligente, sí, muy libre de pensamiento, por eso son inteligentes. No como algo, más allá de las características personales de cada individuo, ¿no? Hablo del pueblo en general, el pueblo israelita, pero los de Judá. Ahora vamos a leer al respecto de Judá, ¿no? Sí, vamos a compartir un relato del Antiguo Testamento. Esto se encuentra en el libro de Génesis. En el primer libro. Sí, Génesis 38. ¿Vos querés que lo lea de mi versión? Bueno, también quisiera, porque a veces nosotros, para cada problema que tenemos que enfrentar, nosotros ponemos nuestra solución y nuestra voluntad y nuestros mejores deseos que las cosas se solucionen, ¿no? Cualquier problema. Pero y a veces nos olvidamos de que Dios está ahí, que Él no se ha olvidado que nosotros tenemos problemas, Él no se ha olvidado que hay una situación difícil en nuestra vida en el cual necesita una solución, y Él está. Vos sabés que yo decía esto del Salmo, porque Él está. Porque el concepto del ser humano después del pecado es que Dios está en su gloria allá arriba, y acá abajo no está. Vamos a ver hoy en la persona de Tamar, y vamos a ver algo. Raúl Ibáñez había pedido que hoy viéramos ama a tu prójimo como a ti mismo. Y acá se ve en este texto, porque es Dios quien ama su creación como a sí mismo. Por eso Él nos pide eso, porque vamos a ver dos posiciones, por lo menos una bien desplegada, de cómo el israelita, Judá concretamente, Judá era una persona. Era uno de los hijos de Jacob. Ah, mira. Era uno de los 12, que de ahí sale la tribu de Judá. Bueno, este hombre, vamos a ver cómo él interpretaba la ley.
Aquel mandamiento que dijo el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a ver cómo el Señor mora en las alturas, pero toda su misericordia está abajo y está permanentemente obrando para aquel que es tratado con injusticia. Y cuando la ley se tuerce en el corazón de los hombres y hace de que los más débiles paguen por lo que los que están en mejor posición les hagan a través de la ley tramoya, mentiras y la tuerzan. ¿Te empiezo a leer? Bueno. ¿Querés? Deteneme en el momento que vos entiendas, Néstor. Estamos ahí en el libro de Génesis 38. El libro de Génesis es el primero de los 5 del Pentateuco, y del Antiguo Testamento. Judá y Tamar. Vamos a empezar por el verso 1. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Gira, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Er. Tiempo después... Sí. Notemos que acá Judá era uno de los hijos de Jacob. Dice el relato que él en ese momento los hijos de Jacob estaban pasando por un conflicto de celo por José. Recordemos que los... cuando vos decís este chico que vendieron. Claro, los hijos de Jacob sintieron celo por José, y entre ellos había un gran problema porque lo terminaron vendiendo a José por celo. Y aquí dice que Judá decide apartarse de sus hermanos e irse a otra ciudad, a otro lugar. Y ahí empieza a tomar una mujer que por la ley no le correspondía, porque quiere hacer las cosas como él quiere y que nadie le diga nada. Claro, porque la ley mosaica decía que debían tomar hijas de la tribu de Israel. Claro, de su pueblo. Del pueblo de Israel, perdón. ¿Sigo leyendo? Sí. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo. Estoy en el versículo 3 ahora. Al que llamó Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo, al que llamó Sela, el cual nació en Kesib, una ciudad. Judá consiguió para Er, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. ¿Ves? Acá ya, es decir, Judá atiende la ley. No sé si el espíritu, pero él atiende la ley. Él dice, bueno, hay que hacer esto hago. Notemos que acá Moisés todavía no estaba en el pueblo de Israel, o sea que estas costumbres ya estaban antes que Moisés lo diera al pueblo como nación. Las transcribiera, claro. Las pusiera en letra, eso decís. Sí. O sea que ellos ya conocían la ley. Claro, Dios se manifestaba a ellos como familia, como individuo. Claro, bien, bárbaro, Néstor, claro. Porque ya conocían la ley, ya conocían a Dios. O sea, no es que una cosa está separada de la otra. No. Si conoces a Dios, conoces la ley. Bueno. No sé si toda la ley, también no sé si todo Dios, o cómo Él es en su intimidad. Por eso yo cuando abro el programa siempre hablo de su corazón inclinado hacia nosotros. Porque el no creyente también tiene cosas, sabe de Dios y tiene cosas de Dios. Sigo leyendo, estoy en el versículo 9. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Claro, si Judá le manda a cumplir la ley, pero él sabe que esos hijos no van a ser reconocidos como suyos. Sino como su hermano que había fallecido. Como herencia del hermano fallecido. Ahora porque lo explico esto porque ahora vamos a ver cómo la cabeza del hombre ve a la ley y cómo su espíritu piensa a diferencia del espíritu de Dios, ¿no? Oponiéndose al espíritu de Dios, naturalmente. Miren, pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo, así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Mirá vos, qué especulación, ¿no? Qué bárbaro. Y me explicaba recién Jan que de ahí nace la cuestión del onanismo. Yo no sabía, la verdad que no sabía. Gracias, Jan. ¿Cómo es, Jan? Me desasnó, Jan. No, el hombre no quiere intervenir, no va a explicar, no va a dar cuenta de su voz. El tipo tiene una voz bárbara, pero no quiere. O sea que él derramaba... en el momento de la intimidad, del placer, del gozo... Claro. No, en el vientre de en Tamar, la vagina en la vagina de esta chica, de Tamar, claro, sino afuera. Para que el hermano de él no tuviera descendencia. Mirá vos ya como vos explicabas lo de José, ¿no? Ya como el entramado, cuando vos entrás en el entramado de un pecado, cómo eso se empieza a diseminar, porque evidentemente la mente de ellos empezó a especularían todos entre ellos. Viste que pasa mucho en las familias eso. Claro, decían, no, mi hijo es mi hijo, tu hijo es tu hijo.
hijos, ¿viste? Claro, sí. Van a ser mis hijos, pero van a tener los privilegios de mi hermano mayor que falleció. No, además existía un tema muy concreto con la heredad, porque lo que el hijo hacía le pertenecía al padre, era una cuestión así también. Voy al 10. Esta conducta, mira, acá está lo que te decía del versículo, que Dios mora en las alturas, pero sus pies se extienden, su corazón se extiende hasta la tierra. Esta conducta ofendió mucho a Dios, así que también a él le quitó la vida. A Onán. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela tenga edad de casarse. Más chiquito. Sí. O sea que Tamar podía ser abuelita ya hasta que el hijo menor de Judá crezca. Bueno, pero en realidad, escuchen esto, pero en realidad Judá pensaba que Sela podría morirse lo mismo que sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo, murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo del duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hira, el adulanita. ¿Cómo vemos que humanamente las cosas iban empeorando? En vez de haber buenas noticias, las soluciones que presentaba Judá cada vez se empeoraba, porque uno mandó a uno de los hijos, murió, y el otro que podía hacer imposible que Tamar pueda esperar al hijo menor de Judá. Y al colmo después muere la mujer de Judá también. Además viste lo que dice, que él no lo manda porque sabía cómo era la cosa, porque él tenía miedo que el chico también muriera, que Sela también muriera. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se quitó los hábitos negros. Viste que la gente ahora las vemos de negro, en aquel momento no sé cómo era la pero se distinguía que una persona era viuda estaba de luto. Y nadie se debería llegar a esa persona, que era como Existía una ley que las viudas se podían casar, pero por lo menos socialmente la reverencia era muy grande de un varón al acercarse a una mujer en estas condiciones. Bueno, se quitó el hábito de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Nayín, que está en el camino de Timat. ¿Viste cómo es esto? Hay cosas que pasan por alto en la Biblia, pero si la mujer se sentó a la puerta de una ciudad, ya algo estaba diciendo, ¿no? Sí. Y ahora lo vamos a ver en el texto. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Sela ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. O sea que, mirá vos cómo el entramado enredado de maldad y de pecado trajo este problema, ¿no? Porque ella dijo: me están mintiendo. Sí, no me lo va a dar por marido y para que yo tenga ahí. Había la intención de Judá también. Y para una mujer que bueno, hoy en día también, pero en aquel momento quedar sin descendencia era terrible. Lo peor de la vida. Además quedaba solita, ¿viste? Por eso hablo del espíritu de la ley, ¿viste? Y esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. El espíritu de la ley, los 10 mandamientos son amor puro, porque siempre el Señor piensa en el otro. Claro, aparte igual vos fíjate que de cada hijo de José iban a salir la tribu de Israel, y de este Judá iban a ser el hijo de Dios. De esta tramada, de su genealogía, de su descendencia, de su genealogía, iban a ser el rey de reyes, el león de Judá. Por eso el Señor no era extraño a la situación de Judá, y también a tu situación y a la mía. Dios no es indiferente, sabe que tenemos problemas y sí. Dios está ahí, porque ahí, así como Judá era importante para Dios, nosotros también somos muy importantes para Dios. Ese es el sentido que Dios tiene para con nosotros, ese sentido. Estoy en el versículo, voy a leer el 14, vuelvo al 14. Se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera. Estamos hablando de Tamar, la nuera de este chico, claro. Y la entrada del pueblo, y se sentó a la entrada del pueblo de Nahim, que está en el camino de Timat. Esto lo hizo porque se dio cuenta que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta, no sabiendo que era su nuera. Se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. ¿Que me das si te digo que sí?, le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello y tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se lo entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulanita para recuperar las prendas que había dejado con esa mujer. Pero su amigo no dio con ella,
Entonces le preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta de Enahim, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la puedo encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro. Imagínate que Judá mande a su amigo por todo el pueblo, a preguntar por esta prostituta, ¿no? Claro, la exposición la pública que él hacía frente a todos. Por eso mirá lo que le dice. Mirá cómo obra la conciencia de Judá. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro. Se lo dice a Ira esto. Yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. O sea, yo mi cuenta con ella y con la ley la quiero saldar. Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido. Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de la andanza ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Con ira, ¿no? La ira de Judá era... Como cuando Naamán se paró frente a David y le dijo: hay un hombre que tenía muchas ovejas y agarró a otro hombre que tenía una solita, la degolló y se la comió. Y David dijo, Naamán le preguntó: ¿qué hay que hacer con ese hombre? Y que dijo David: el tal es digno de muerte. Judá, con el mismo espíritu, dijo: sáquenla y quémenla. Pero cuando la estaban sacando, versículo 25 del capítulo 38 de Génesis, pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Menos mal que en radio no se ven las expresiones. Porque yo, mamita, no quisiera estar en los zapatos de Judá. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Sela. Y no volvió a acostarse con ella. Qué historia, ¿no, Néstor? Muy. Y acá vemos que Dios no se olvida de nosotros, ¿no? Todos los planes que había tenido Judá habían fracasado. De que su hijo, el primogénito, tenga descendencia, él intentando hacer todo lo posible humanamente y no se podía dar en campo. Por eso digo, Dios nunca se olvida de cualquier situación que estemos viviendo nosotros. Y vos fíjate que cuando Judá se entera, dice: sáquenla y apedréenla. Según la ley, era justo. Pero ella dice: mira, estas son las cosas que me dejó el hombre que me dejó encinta, ira de Judá. Lo mismo sucede con nosotros en la historia de la redención. Nosotros deseamos morir, pero hay alguien que dijo que pagó con sangre, que somos hijos de él. Vos sabés que ahora que decís esto pienso, estas historias, porque antes se conocían por oratoria, ¿viste? Por de boca a boca, como pasa en el barrio, ¿viste? Mira la vecina, mirá que, ¿viste? Mirá fulano, lo que... Estas cosas eran así, y Abraham había tenido un problema similar a ese. Y yo creo que el pueblo de Israel ese problema lo conocía. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros, ¿cuántas veces repetimos historias, consciente o inconscientemente? Y eso tiene sus consecuencias. Y me tomo lo que vos acabas de decir. ¿Cómo es Dios, no? ¿Cómo es el Señor? Porque Él no vino a condenarnos, sino vino a morir por ese problema. Porque yo no sé mañana cómo voy a actuar, Néstor. No tengo idea. Y si tengo idea, como yo estoy solo en mis pensamientos, como Judá, ¿viste? Porque Judá elucubraba. La mujer también elucubraba. Su relación par a par era injusta porque Judá no se reconocía como par de Tamar. Él se acordaba de la ley. Claro, pero él sabía que frente a la ley él tenía un mejor estado, evidentemente. Claro. No digo yo, me parece a mí. Y él quería hacer las cosas de acuerdo a la ley. Y llegaba un momento que él no se podía estar y quería encasillar a Dios en las leyes sobre la cual él quería vivir y hacer vivir a sus hijos. Por eso que acá Dios rompe todo el molde que digamos que el molde que nosotros tenemos establecido sobre Dios. Porque él decía: bueno, mi otro hijo tiene que tener descendencia con la mujer de mi hijo que falleció. Claro, porque el tema principal acá es la descendencia. Es, si yo no tengo descendencia, no tengo proyección, no tengo vida. En aquel tiempo moría. No tengo heredad, no hay continuidad. Apenas se veía, claro, hoy uno con los acontecimientos ya pasados, como remanidamente dice uno con el diario El Lunes, yo sé que ahora Jesús va a volver, que la heredad y la posesión terrenal son vanidad pura. El otro día, ¿sabés que falleció el hermano Alejandro Barrentis? Bueno, yo lo veía a Alejandro en el cajón, ¿viste? Y tenía la sensación de que en algún momento se iba a levantar, ¿viste? Hasta me agarró temor en un momento. Y digo, no, pero ese no va a ser ahora. Va a ser en el futuro, cuando Jesús vuelva. Y uno tiene
Está impreso en el consciente de uno y Dios lo va imprimiendo en el inconsciente, en aquellas cosas que uno no registra, ¿viste? Entonces vos apelás a la memoria o a la memoria que Dios imprimió en vos y apelás a la memoria de Dios en situaciones difíciles y aún a veces en las no difíciles por el temor propio que provoca la naturaleza de pecado frente a las cosas. Porque yo puedo tener el mismo espíritu de observación de la ley. Porque Judá, sin darse cuenta, por el conocimiento de Dios, lo que estaba haciendo era someter a esa mujer en esa relación de par. Decía, bueno, está bien, yo la descendencia la tengo. Hoy sé que voy a resucitar porque Jesús ha venido, habló de resurrección, dejó todos los sermones que yo me puedo haber leído de la Biblia o el Espíritu Santo me haya iluminado al respecto de lo que Jesús habló y dijo. Yo sé que voy a resucitar, pero ellos la resurrección no la tenían como algo claro. Por eso este problema lo trajimos nosotros de los saduceos. ¿Te acordás que le preguntaban? Sí. Esta meditación nació al respecto de lo que los saduceos le decían al Señor, que era una tribu dentro del mismo Judá, una secta que competía con los fariseos al respecto de la observación de la ley. Muy fuerte. Discutían como, no sé, como discuten las denominaciones ahora. No, fulano, no. Discutían al respecto de lo escrito. Y le decían los saduceos, bueno, un hombre que tuvo una mujer, esa se murió, eran 7 hermanos, la tomó el segundo, la tomó el tercero, la tomó el cuarto, la tomó el quinto, la tomó el sexto, la tomó el séptimo. Y como ellos no creían en la resurrección, le querían entrampar en la ley a Jesús y le dijeron, en el reino de los cielos, ¿de quién va a ser esa mujer? ¿A quién le va a pertenecer esa mujer? Porque veían como veía Judá al respecto de la descendencia. Dios, a través de la muerte de esos dos muchachos, de Onán y del primero, que no me acuerdo el nombre de él, de los hijos de Judá, hijos, ¿no? Sí. Hijos de él. Con toda esa disposición divina que el Señor hace, le muestra al hombre que ni Tamar tenía una posición justa frente a la ley, porque también lo llevó a ese lugar, desde sus especulaciones, pero Dios acomodó y emparejó todo, para ponernos a todos en un lugar preciso. Por eso la palabra de Dios, viste que dice que todo fue sometido a pecado, para que nosotros sepamos en el lugar en que estamos, y veamos a la ley como salvífica, como ayudadora del hombre, como salvadora del hombre, en cuanto a la persona de Jesús, no en otro lado. Por esto que decís, porque yo frente a la ley, Judá frente a la ley, ¿qué merecemos? O de Judá para Tamar. ¿Qué dijo el hombre? Ella se prostituyó. ¿Está por tener un hijo? Sáquenla fuera. Quémenla y apedréenla. Quémenla, apedréenla. Y el Señor Jesús a los saduceos, usted va a decir, este tipo salta de acá. No, le dice el Señor, el casarse y darse en matrimonio, le dice a los saduceos, después de todo ese discurso, el casarse y darse en matrimonio. Y esto es todo un tema para revisar, porque el matrimonio, como el hombre lo ve, es una relación de hombres. Por eso el Señor dice, es de hombres casarse y darse en matrimonio. No es un invento de Dios. Nos está sonando algo. Dejó de sonar. Bien, gracias. Alguien se está queriendo comunicar. Sí, alguien se está queriendo comunicar. Estamos un poco peleados con la tecnología de este teléfono. Y volviendo al tema, el Señor le decía, observen el espíritu de la ley como tal. Es de hombres, no es de Dios eso. Porque, ¿qué pasa? Tamar, ¿qué pensaba? En su descendencia. Judá, ¿qué pensaba? En su descendencia. El Señor solucionó todo diciendo, el espíritu de la ley es, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque la ley es un beneficio para el hombre. Y Él quiere que nosotros salgamos de la preocupación de qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi nuera, y lo dejemos en manos del restaurador. Así que, qué fácil. No, para mí tampoco. Porque yo veo igual que Tamar o veo igual que Judá. No veo distinto, pero el Señor tiene todo el interés de que nosotros veamos la ley a nuestro favor, que los 10 mandamientos condenan al pecado y al pecador lo ponen como tal, como pecador. Decía un hermano mío, Héctor Elizondo Chochi, al templo donde voy todos los sábados, decía, lo que pasa es que nosotros, decía algo así, ¿no? Lo que pasa es que nosotros observamos y al sentirnos y sabernos pecadores, ya después empezamos a tener conflicto con Dios, porque queremos salir de esa situación, que el Señor nos saque de esa situación. Y a la verdad, el Señor no nos va a sacar de esa situación. De la situación de pecado ya está. ¿Dónde está solucionado eso? En el que nombrabas recién, Néstor. En el Hijo del Dios viviente. En aquel que fue muerto en la cruz del Calvario como un delincuente y que ha pagado nuestros pecados con su sangre. En Él. Y en Él somos descendencia. Por eso la Biblia habla de la nueva creación. La nueva creación es Cristo. Porque al Edén ya no podemos volver. Ya está, fuimos expulsados. ¿Los 10 mandamientos los podemos cumplir? No. Ahora convengamos, ¿la ley es santa y justa? Sí, acá lo dice. Si vos mirás el espíritu de la ley, por eso el Señor dice, ama a tu prójimo. Porque lo primero que atiende el Señor
En aquel momento una viuda, hoy también, lo que pasa es que hoy en día está disimulado ese tema, pero una mujer queda viuda y queda, o se separa una mujer. Desamparada totalmente. El hombre se desentiende y la mujer queda en inferioridad de condiciones. Aún hoy, donde las cosas, por gracia de Dios, más o menos están emparejadas, que la mujer puede trabajar, que se puede defender, que no hay tanto prejuicio al respecto. Por acá, anda a Medio Oriente, anda a los Emiratos Árabes, donde una mujer no puede ni siquiera levantar la vista, donde mira a un hombre por atrás del velo y el jeque percibe que le está insinuando algo, esa mujer es castigada. O en África, en los países. El cristianismo tiene, o el pseudo cristianismo, para llamarlo mejor, el cristianismo cultural en el mundo occidental, también tiene, yo siempre le digo, mi esposa se enoja mucho conmigo, pero yo digo que el matrimonio es la prostitución legalizada, porque es algo, es decir, entre mujer y hombre se imponen tantos rigores, por eso las separaciones, y hay, la iglesia institucional o institucionalizada por el Estado, que es la iglesia católica, pone tantos reparos porque dice, no, está todo unido. Y cuando vos te querés separar, tu mujer empieza, bueno, la taza del termo es mío, vos decís, bueno, el equipo de música es mío, y se empiezan a armar esos problemas porque son propios de seres humanos, no son propios del espíritu del corazón de Dios, de la ley, cómo Él ve y entiende la ley y cómo nos la explica. Porque cuando los saduceos, ¿por qué le traen ese problema a Moisés? Perdón, a Jesús. Al Señor. ¿Por qué se lo traen? Porque ellos no creían en la resurrección. Entonces le plantean un problema concreto, porque Jesús le dice, Moisés les dio esta ley por la dureza de vuestros corazones. Porque ¿qué hacían? Y está hablando un pecador, alguien que tuvo y tiene problemas con esas cosas, con entender las cosas así, con entender las cosas del espíritu de la ley. Alguien que no tendría reparo en dejar a una mujer a la deriva, porque la mujer cuando queda sola ya empieza a tener infinidad de problemas. El hombre, por su condición de varón, se arregla, y por su condición natural también, se arregla solo en la vida. Hablo de la vida cotidiana, la secular, ¿no? Y la mujer empieza a tener problemas. Y Dios observa esta situación y Jesús dice, primero atiendan las viudas, atiendan a los huérfanos y al extranjero. Tres personas que en aquel momento, personas figurativas, que en aquel momento seguramente debieran estar desposeídos o en desventaja para con los demás. Porque cuando vos ya tenés un determinado estatus social, como lo tenía Judá, a pesar de pasar por circunstancias de hambre o de malos tiempos, él ya tenía un determinado estatus. Tenía cabritos, tenía bastón, sí. El bastón era algo de privilegio. Era de privilegio. Tenía como, ¿qué es lo que le pide? Como un anillo. ¿No? O sea que era un hombre de posición económica. Muy buena. Y lo hace sentir. Por eso la mujer, ¿qué le pide? Esos símbolos. Tamar le dice, bueno, para que el trato se lleve a cabo, dame tu bastón, tu anillo y tu manto. No, son símbolos personales que otro no lo puede tener. No. Hoy en día cualquiera usa corbata, Pierre Cardin, o un saquito. No es cualquiera. Y cuando te lo pones, determinas tu estatus social. Es más, en las iglesias eso es muy común de ver. No es crítica, sino descripción, ¿eh? Por favor, no lo tomen a mal. Porque el Señor Jesús decía, hagan estas cosas sin dejar de hacer las otras. Las esenciales, que es lo primero que el Señor repara en el corazón de aquellos que en este sistema de cosas quedan marginados. Así que así es el corazón de nuestro Señor, Néstor. Sí, decíamos en esta mañana con lo que hemos compartido que así como Judá se encontró en una situación difícil de poder arreglar, y a pesar que él intentó de una forma u otra, de saber que Dios está en medio de cualquier situación difícil que estemos viviendo, ¿no? Aquel que mandó a su Hijo a morir por nosotros no se ha olvidado de nosotros, de nuestras circunstancias. Bueno, estamos llegando ya al final. Un agradecimiento a todos los que se han comunicado con nosotros, pidiéndole que descansen en nuestro Señor Jesucristo, y decir, bueno, que vamos a estar orando por todos los pedidos. Se ha comunicado Herminia, agradecemos Herminia tu pedido de oración, y estaremos orando por vos, a nuestro Padre Celestial. El Señor, en su gran misericordia, está atento a todos nosotros. Ni siquiera a veces uno tiene fuerza para levantar la cabeza, pero Él en su corazón nos tiene en cuenta permanentemente. Por eso te decimos que estas palabras, que esto que ha sido un hecho cotidiano hace no sé cuántos años, 5.000 y pico de años, lo de Judá, Tamar, todo ese llamado
de los primeros creyentes, aquellos que Dios ha llamado. Dios en algún momento te llamó, alertó tu corazón, llamó tu atención como llamó la mía. Jesús entró a tu existencia como la mía, como la de Néstor, como la de Jan, como la de Andrés, como la de nuestro hermano Mario, que está viniendo en este momento también a continuar con un programa en nuestra radio hermana, amiga, y él llamó nuestra atención. Pero ¿para qué llamó mi atención? Con estos 2 minutitos que me queda, quiero ponerle intensidad a este mensaje. ¿Para sacarte de la situación de pecador? No, hermano. ¿Sabes quiénes van a entrar al cielo? ¿Quiénes van a entrar? Oyente. ¿Quiénes van a entrar? Oyente de JCB, de Jesucristo bendice. ¿Cuál es la bendición que el Señor nos ha dado? Que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. La garantía es Jesús. ¿Y cuál es mi entrada al cielo? Ser pecador. Por Cristo, por gracia y únicamente por gracia, es que voy a vivir con Él por la eternidad. Y cada vez que la sombra de duda se vuelva a levantar, ustedes sepan que cuando el Señor vuelva, únicamente cuando Él vuelva, cuando lo veamos otra vez en las nubes del cielo, ahí vamos a entender muchísimas de las cosas que acá no entendemos. Y si alguna vez en el milenio, viviendo con Él en esos 1000 años en el cielo hasta volver a la tierra, a la nueva Jerusalén, se llega a levantar una sombra de duda, el Señor va a levantar sus manos y a mostrar su costado. Porque nosotros no somos claramente conscientes del precio pagado por nosotros. Así que nos vamos para que tengas una buena semana. Hasta sábado próximo de 8 a 9. Andrés, gracias. Chau, chau. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Díselo Jesús, mi fiel amigo. Jesús.